Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Orayot, Daf Gimel, página 3. Quedamos en la segunda línea de tema. La Gemara concluyó concluimos en el Daf anterior la discusión entre las dos baraitot que se contradicen aparentemente y dijimos que la primera era la opinión de Rabbi Yehuda, la segunda la opinión de Jamim, y que están discutiendo. El tema principal que están discutiendo cuál es si un yahid, en un particular que se apoyó en la instrucción del Bedín errada, si tiene que traer un sacrificio, según Rabbi Yehuda, según Rabbi Yehuda no, según Jamim sí. Ahí estamos parados. Y va el tema, otra respuesta, donde vamos a ver que la primera es Rabbi Yehuda y la segunda es Jamim. Y va el tema, te va a decir Adaim ani omer lo matzit mugmala que Rabbi Yehuda. Esta varita segunda que dice esta frase Adaim ani omer, todavía yo digo, esa no puedes establecerla como Rabbi Yehuda. ¿Por qué? ¿De qué tal? Porque ahí pone Rov kahal shehatu, cuando la mayoría del kahal pecó, bedim medim alidem par. El tribunal tiene que traer por ellos, lo tienen que traer porque ellos pecaron un corbán. Vi Rabbi Yehuda, y si me quiere decir que esa braita es Rabbi Yehuda, no es verdad, porque Hamar, Tzibur, Jude Maite, dice, porque ellos dicen, el Rabbi Yehuda dice que el Tzibur tiene que traer, aunque sea Rov, que cuando es Rov tiene que traer el Tzibur, el que trae el corbán, el par, el toro, y el Bedín no de Tanan. Rabbi Yehuda Omer, Shiva Shevatim Shehatu, 7 tribus que pecaron, que es la mayoría del pueblo, Shmedim, Shivaparim, tiene que traer cada tribu un par, un toro. Quiere decir que el Bedín no trae, solo el Cajal. Quiere decir que esa baraita que pone que el Bedín trae no puede ser Rabbi Yehuda, que esa es la segunda. Y la primera es la de Rabbi Yehuda, perfecto. Pero Ranaman Amar Shemuel, Ranaman dijo nombre de Shemuel, Zud Rei Meir. Nuestra Mishnah que dijo que el Yahid, el particular que hace pasado el Bedín, la verá, está exento de traer Korban Hatat. Es Rei Meir, Abrahamim Ombrim, Yahid Shasabarat Bedin Hayab. Un particular que hace pasado en el tribunal está condenado a traer. May Rei Meir o May Rabanán. ¿Dónde vemos la opinión de Rei Meir y Rabanán? De Tania dice la baraita. Oru Beazú, si el tribunal instruyó erradamente y el Beazú hicieron Rei Meir Poter, Rei Meir exento de Jamim Behaidim. Jamim condena. Ahora, Manasú, ¿quién fue que hicieron? O sea, lo pone, hicieron. ¿Quién hicieron? Y le más Bedín, si me quiere decir que el Bedín mismo fue que ellos hicieron basados en su instrucción. Maitama Rabán de Mejaibe. ¿Cuál es el motivo que Jamín dice que tiene que traer Corbán? Vea Tania, la breita pone, Yahol Oru Bedín, Beazú Bedín, Yahol y Hayebim. Podrías pensar que si el Bedín instruyó equivocadamente y el mismo Bedín hizo, tiene que tener el par para el Endabar. Talmud Lomar, ¿cuál es el pasuk? Al Cajal Beazú. Pone el pasuk, el Cajal, y hizo el Cajal. Maset, Tarub Cajal, la acción para que el Bedín traiga un corbán depende del Cajal, Beorat, Teluyat Bedín, y la instrucción del Bedín. No que el Bedín las dos cosas, entonces no puede ser que el Beazú es el Bedín. Es la que me quiere decir que la cana de la braita, ¿cuál es? Que Oru Bedín, Beazú Roba Cajal, que el Bedín instruyó y la mayoría del Cajal hizo. Y si fuera así, no puede ser. Porque Maita Madre Rei Meir repoter, porque Rei Meir dice que es patur, ya que si es roba cajal, no es patur. Entonces no puede ser entonces. El alaba jura, hay que decir entonces que es Oru Bedín de su miut cajal. Esa es la baraita, esa es la intención de la baraita. Que el Bedín instruyó y hizo la minoría del cajal, ubeja mifli. Esto discute más sabar yahisha sabarat Bedín patur. Una opinión que Rei Meir opina que un particular que hizo según la instrucción del Bedín está exento. Un Marzabal, Yahisha Sabarat Bedín, Hayab. Y la otra opinión dice que es Hayab. Así según esto, ya conseguimos entonces dónde está la fuente de Rei Meir y Rabanán. Amarra papá y dijo Rapay, no es verdad. De Kuli Alma yo puedo decir, según todas las opiniones que son Jamim y Rei Meir, Yahisha Sabarat Bedín Patur, que un Yahid que hace, un particular que hace basado el Bedín está exento. Hay de qué discuten aquí. Aquí discuten Bedín Mashlim de Rot Tzibur, aquí discuten si el tribunal complementa la mayoría del Tzibur. Ahí está discutiendo. Sabemos que cuando la mayoría del Tzibur
trae un corbán, cuando el Tzibur pecó, el Bedín trae un corbán. La pregunta es, según Jamim, ¿no? La pregunta es si el Cajal no es mayoría, por si le sumas al Bedín que sí hizo, ya es mayoría. ¿Suma o no? ¿El Bedín suma o no? Marsar Bedín Mashlim Rov Tzibur. Una opinión dice que el tribunal Mashlim, que significa complementa al Rov Tzibur, y Marsabal, la otra opinión dice que es Bedín Mashlim Rov Tzibur. La otra opinión dice que no complementa. Viva el tema de la respuesta dice que Orub Bedín Basur Bol Cajal. Y se puede decir, dice, en verdad dice que la braita en que estamos hablando, que el Bedín instruyó, hizo la mayoría del Cajal. Uman Jamim, ¿y quién sería entonces aquí Jamim? Es Rabbi Shimon Damar, que dice Rabbi Shimon Damar, Tzibur Maite, Bedín Maite. Que Rabbi Shimon dice que tanto el Tzibur trae un corbán y también el Bedín trae un corbán. Muy bien, entonces esa sería la opinión de Jamim, de que Rabbi Shimon en la braita, y Rabbi Meir dice patur, obviamente. ¿Por qué? Porque para la opinión de Rabbi Meir, cogimos antes, solamente el Bedín trae y no el Tzibur. Muy bien. Viva el tema otra respuesta, Shevet Shasab Beorat Bedín. Y si que te puedo responder otra respuesta, que ¿cuál es la intención de la braita? Que es un Shevet, una tribu que hizo basada en la instrucción del tribunal. Uman Jamim, ¿quién será Jamim? Rabbi Yoahi de Tania, Shevet Shasab Beorat Bedín, Beorat Bedín, no, una tribu que hizo bajo la instrucción del tribunal, Oto Shevet Hayav. El Shevet tiene que traer un corbán y ese sería entonces el Jajamín de la braita. Está perfecto. Y vea el tema, otra respuesta en qué se refiere la braita. Que Gon Shechatu Shisha Behem Rubosh al Kahal. Un caso cual es que pecaron 6 tribus, que no la mayoría de Am Israel, pero en número de personas son la mayoría del Kahal. O Shiva, o 7 tribus, que la mayoría de tribus, Afalpi Sheena Rubosh al Kahal, aunque no son la mayoría del Kahal. Un bandit imane. Entonces, ¿quién sería el autor de la braita? La opinión de Jamín de la braita. Reishom Elazar Gidetani, Reishom Elazar Omer, Mishmo, en nombre de él. ¿Quién es el nombre de él? Explica Rashi, el nombre de Rabbi Meir. Hatu Shisha Behen Rubosh al Kahal. Pecaron 6 tribus y son la mayoría en número. O Shiva Apin Shen Rubosh al Kahal. O pecaron 7 tribus, aunque no son la mayoría en número. Hayabim, tienen que obligados a traer un korban. Y esa sería la enseñanza de la braita. Muy bien. Amar Rabasi. Ubeoraa. Allah Harrobish Beber Israel. Ahora, en el tema cuando el tribunal se equivoca en una instrucción y la mayoría del Cajal se equivocó y tiene que tener un corbán, es cuando es la mayoría de los habitantes de la tierra de Israel, tiene que ser habitante. Sheneemar, como puede el Pasuk. Vaya Shlomo Baeta Hietahak. Y Shlomo Amelech en la inauguración del templo, hizo una fiesta de Kol Israel Mo, y con él estaba todo el pueblo. Kahal Gadol, un gran número de personas vinieron mi Lebo Hamad a Nahal Mitzrayim, desde el límite de Lebo Hamad hasta Nahal Mitzrayim, vinieron Lifnei Hashem Elokeinu a disfrutar en frente de Dios, Shuayamim y Shuayamim, 7 días por la inauguración y 7 días en Sukkot, que son Arba Asar Yom, que son 14 días. Migde, vamos a analizar, ¿qué tipo de colisa de Gadol? Pone la baraita, o el pasuk, perdón, que vino todo Israel, un gran grupo de personas. Ahora, ¿para qué me dijo los límites Milebo Hamad Adnah al Mitzrayim? La Mali, ¿para qué me lo dijo? Shamina, pensé que, no judíe Kahal. Estos son los que se llaman Kahal, que están dentro de los límites de Am Israel para este tema. A bananas, porque están fuera de los límites, Sahutlares lo dije Kahal, no se van Kahal para este tema. Y la manera dice Pshita, Merubim Benidmatu. Si los que hicieron bajo la instrucción del tribunal en un principio eran la mayoría, pero después Nidmatu, después se redujeron y ya no son la mayoría del Kahal. ¿Tiene que traer el Bedín igual un corbán o no? Hay un productor, Rabbi Shimon Rabanán, es la mahloket de Rabbi Shimon Rabanán, que vamos a ver más adelante. Pero la pregunta es, Muatim Beitarabu, era minoría, pero después hicieron mayoría. ¿Cómo será aquí? Mi plique Rabbi Shimon Rabanán, también en esto van a discutir Rabbi Shimon Rabanán. Dice, ¿por qué? Vamos a ver, hay una duda. Rabbi Shimon de Azil Batar Yedia Mehayev.
Rabbi Shimon, que lo que le importa es el momento cuando se enteraron del pecado. Entonces, como en el momento se enteraron que era mayoría, entonces, Behayef, hay que traer el corbán. De Rabanán, de Hatat, pero Rabanán quedó según el momento del pecado, patre, va a ser patur, porque con el momento del pecado era minoría. O quizás no hay diferencia, o quizás en eso no discutieron. Mai como la halajá, es verdad, te parece lógico que discutieron también en esto. No es verdad, porque en Molsman, el Rabbi Shimon, esto que escuchamos a Rabbi Shimon de Azil, Batal y ya, él va también según el momento del conocimiento del pecado. Eso para él, o sea, las dos cosas son importantes. Es idea de Hatat de Hiyuv. Tiene que ser que tenga Yediá de Hatat de Hiyuv. Quiere decir que en el momento también del pecado también había tanto el conocimiento como en el pecado, tenía que ser un momento de Hiyuv. Los dos. De Yediá de Hatat de Hiyuv. Tanto el conocimiento como el momento del pecado tiene que haber un Hiyuv, una obligación de Korban. Dice, Yediá de lo Hatá, pero un caso que hay Yediá sin Hatá, como el caso nuestro, pues en el momento del pecado, que era minoría, ahí no hay Hiyuv de Korban. Misha Matei, ¿acaso escuchaste que también opina igual solo Yediá? El conocimiento después. De Inken, si fuera así, leite Kiashta. Porque si fuera así, entonces Rabbi Shimon debería decir que aquel Cohen, por ejemplo, que lo nombraron Cohen Gadol, y después, y se dieron cuenta después que tenía una obligación de un Korban Hatat, debería traer el Korban Hatat, que hasta como Cohen Gadol. Sabemos que el animal que trae el Cohen Gadol es diferente al que trae una persona normal. Pero no importa, si lo que importa es pasar Yediá en el momento que supo del pecado, entonces, eso es lo que importa, no el momento cuando lo hizo. Entonces, ¿por qué no que traiga el Corán como ahora? ¿Por qué dijo Rabbi Shimon que no trae? Porque Rabbi Shimon dice que vamos según los dos. Era Rabbi Shimon, porque él requiere, le importa el momento del pecado y el momento del conocimiento. Por eso que no trae, porque no puede, pues si el momento del pecado era una persona, el momento del conocimiento era otro, pues no trae. Además, es que Rabbi Shimon requiere las dos. Entonces es así, va seguro que en el momento en que son muatim y mitrabú, ahí seguro no discute. Ok, entonces como dijimos, entonces se explica Rashi, que en el caso de que son muatim, y después se hicieron mitrabú, van a ser patur según todos y no discuten. Muy bien. Y vaya Leo, preguntaron en los hajamim, Oru Bedin Hele Butar Beasum Miut Kahal. El Bedin instruyó que una parte del sebo es permitida, Beasum Miut Kahal, y la minoría del Kahal hizo, ok, minoría. Behazur Bedin Bahem, y después se retractaron y dijo, no, estuvo mal. Beoru, y después otra vez volvieron a decir que era permitido. Beasum Miut Aher, y ahora otra minoría hizo, que en total las dos minorías son mayoría. Mau, como la halajá, que Amistad y Dios Ninhu, lo mismo, como son dos momentos diferentes de conocimientos, entonces no se unen, porque eran dos momentos diferentes. Un momento se equivocaron, se retractaron y vuelven a equivocar, son dos idiot. O dime que han de ir y Helefu, por tanto que los dos problemas del error fueron con temas del sebo, entonces Mistaref se unen los dos miut, y por lo tanto, entonces son rob y tiene que tener corbán. Entonces lo más me quiere decir que han de ir y Helefu. Si me quiere decir que por cuanto que los dos casos eran de sebo y por tanto Mistaref se asocian, se unen los dos minorías. Ahora, miut bejelef shalgabe que va, un miut bejelef shalgabe dakin. ¿Pero qué va a ser? Una primera minoría se equivocó porque el Bedín dijo que el jelef, que el sebo que está encima del estómago, permitido. Y después otra minoría, un miut, otra minoría se equivocó porque el Bedín dijo que bejelef, el sebo shalgabe dakin, que está donde están los intestinos, está permitido. Mau. Aja que batay que van de vitre carecate, por cuanto que los dos sebos se aprenden de dos pesukim diferentes, los mistarfe, no se unen los dos miut. O dime que van de idi helefu, por cuanto que las dos instrucciones son pasajes
en el cebo y los dos miut se equivocaron en cebo, Mistaref se unen y por lo tanto tienen que traer Corban. Si lo más me quiere decir Shem Heleb me quiere decir que en verdad es el mismo nombre de cebo, un Mistaref y se unen. Ahora el miut beheleb un miut bedam. La minoría hizo con cebo y la minoría con sangre. Mau. Aja, aquí, Badai, seguro, de Treis Unihu, son dos provisiones diferentes. De que han de Insurin Shabbat, como son provisiones diferentes, los Mistaref no se unen. O Dilma, que van, por cuanto de Corban Shabbat, es el mismo Corban que traen los dos pecados, cebo y sangre. Mistaref se unen. Ven se que van de Corban Shabbat, Mistaref, por cuanto de que el Corban es el mismo, se unen. Miut Behele o Miut Balkohabim. La minoría hizo cebo y la mayoría comió cebo y la minoría hizo idolatría basado en el Bedín que dijo que era omitido. Mau. Como el Agabadai en Surin Shabbat. Aquí las previsiones no son iguales, ven Corban Shabbat, tampoco el Corbanán. El Corban es igual, son corbanos diferentes, animales diferentes. O Dilma quedan di Karetu, o por tanto que las dos, la consecuencia es Karet, entonces Mistaref si se unen, tipo. Y vaya, le preguntaron a Jamín, Oru Bedin Shechel Mutar Beasu Miut Akahal. El Bedín instruyó que el cebo era permitido y la minoría del Cajal lo hizo. Un medio to Bedín. Ese murió, ese Bedín. Esos Dayanim se murieron. Beamad Bedín Ajer, se paró otro Bedín. Pejazuru Beoru Beasu Miut Ajer. Y ellos dijeron que instruyeron como el primer Bedín. Y hubo una minoría que hizo como el segundo Bedín. O sea, ¿se unen las dos minorías o no? Aliba demanda más Bedín Maite, según la opinión que dice que el Corban lo trae el tribunal, lo tibalaj. Esta es mi pregunta. Déjale Tnehu, los primeros ya no están. Entonces, ¿qué pregunta es esa? Es la que tibalaj, Aliba demanda más Tzibur Maite. La pregunta es según el que dice que el Tzibur tiene que traer Mai, Tzibur Haka, el Tzibur está ahí, y la mayoría del Tzibur lo hizo, pasaban dos Bedín, pero la mayoría hizo. O Dilma, o quizás, y el día de Ahu Bedín de Orubain hace falta que sepa el tribunal que se equivocó y ese ya no está, se murió. Entonces no se unen. Teku, no hay respuesta. Amario Hanan, Mea Sheashbule Orot, 100 jueces que se sentaron a instruir en Hayabim Asheru Kulan, para que ellos, si se equivocaron, para que ellos estén obligados a traer el Corban de Par en Dabar, tiene que ser que todos se equivocaron, todos los 100. Sheneimar pone el pasuk, Veim Kol Hadad Israel Ishgu. ¿Por qué pone Kol Hadad Israel? Toda la congregación es Asheishu Kulam, hasta que todos, el Bedín, se equivoque. Ashifshot Orah Bekol Hadad Israel, hasta que toda la Hadad, que es el Bedín, se unan en el mismo error. Amarabuna Pérez de Reshua, Ajena está también lógico, porque de Bekol Torah Kula, que ama el Amrubo, que culó, porque la mayoría de la Torah, la mayoría es como todo. Entonces sabemos que Robe culó, viaje que tiv colada, aquí hay que poner colada, aquí pone toda la congregación, colada, toda la congregación. ¿Para qué me dijo col? No se parte decir col, porque Robe también es col. Hoy el becá, por cuando que lo escribió así, es para enseñar que a Filus en Mea, si son 100, tienen que ser los 100 que se equivoquen. Nuestra Mishnah que dijo Rubetín, déjame Hensetau, y se dijo que si el tribunal instruyó y uno de ellos sabe que se equivocó, o Talmid de Raúl o era un alumno que era propicio de instruir y se equivocaron, Bealaj, Beasal Pihem, y ellos, cualquiera de los dos, fueron e hicieron el error bajo el error del Bedín, Ben Sheasu, tanto si el tribunal hizo, ellos también hicieron el error, cometieron el error, Beasai Mahem, y él hizo con ellos, Ben Sheasu, Beasai Ajerem, o tanto que el Bedín primero hizo y después hizo él después, o Ben Shelo Asu Beasa, o tanto que el Bedín no hizo y él sí hizo, ahora se Hayab tiene que hay que tener un Corban, Bedín, porque no se considera que él lo hizo por el Bedín, sino que lo hizo por sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que Bedín se equivocó. Ahorita la Gemara dice, ya va, entonces ahora viene la deducción, Hay, Hud de Hayef, se entiende que él solo es Hayab. ¿Por qué? Porque lo hizo por su propio, basado en sí mismo. Porque sabía que el Bedín se equivocó. Pero si lo hizo otro, que hizo
por el Bedín, Patur, está exento. Ahora pues le llamará, Amay, ¿por qué Patur? Lo nigmerá ahora. Dice, aquí no se completó la hora, la instrucción, para que se considere una instrucción para estas leyes, tiene que ser que estén todos. Y aquí no están todos, aquí hay uno que dijo, aquí hay uno, todos que se equivoquen todos. Y aquí hubo que no, aquí uno sabía que esto era un error. Juro entonces que con la mayoría es suficiente y no como dijo, entonces en contra de Yohanan. O sea, Hamaskinan que Oshirkin au Ejat Mehem Berosh. No, ese Dayan, Irkim, él movió la cabeza. El Irkin Ahu, ese Dayan movió Ejat Mehem, movió la cabeza como diciendo que está de acuerdo. O sea, él sabe que está mal, pero movió la cabeza como aceptando, entonces se considera que los 100 aceptaron. Tashema, entonces no se cayó Rabbi Yohanan. Tashema, Oru Bedín el Bedín se equivocó, instruyó, y uno de ellos sabe que se equivocó. Ve a amar la gente y le dijo a ellos, Toimatem, están equivocados, Arel Peturim. Entonces ahí vemos que está Patur. Tamar, está Peturim de traer un corbán. Tama de amar la gente unimatem. El motivo cuál es, porque le dijo el Dayan, ustedes están errados. De Peturim, ahí está Patur. Hashatik Mishtak. Pero si él se quedó callado, Hayabin, están condenados a tener corbán. Vega amar la hora y se considera que se concluyó la instrucción. De Amay, dejalo Urukulana, pero no todos hicieron la instrucción. Él se quedó callado. Entonces se quedó callado, entonces según Rabbi Yohanan no servía. No, hambre a Haname, que donde Irkim Berrocho. No, aquí también igual. Que él movió la cabeza como aceptando, aunque él sabía que no era así. Muy bien, seguimos la Gemara. Meti Rameshar, se preguntó Rameshar. Samjur Raboteno, el libro de Shomen Gamliel, se apoyaron los rabotenos en las palabras de Shomen Gamliel, de al libro de Bilazar Berrabitzadok, Shayumbre, que ellos decían, en Kosin Gezerá al Tzibur, no se sentencia una Gezerá, un vallado al Tzibur, el Enken, Rob Tzibur y Oina Bomba. Solo si la mayoría del Tzibur puede aguantar. Veamarra Baraba, Maikera, ¿cuál es el versículo que se aprende de eso? Pues el pasuk Bameera Atem Neraim. Dice, esta decreto que les cayó al pueblo, le cayó como una meera fuerte, tienen que hacerlo como maldición. Veo tía tengo ahí, pero están robando. ¿Por qué están robando? Porque el decreto le tiene que llevar todo lo más rot. Agoiculo. ¿Qué tica goiculo? ¿Para qué dijo goiculo? Para decirte que si el goiculo había aceptado el decreto, se considera decreto. Si no, no. Beaja de que tipo goiculo. Aquí pone goiculo. Berruba le dame. Y la baraita dijo que no hace falta goiculo, no hace falta todo el pueblo, es con robo del pueblo. Si lo dijo la baraita, que si cuando pone al goiculo, no es todo el pueblo, es mayoría. Entonces quiere decir que el pasuk anterior que dijo robadat, coladat no es toda, es mayoría. Entonces tiufta de Rabbi Yonatan, tiufta es una cuchilla contra quién, contra Rabbi Yonatan. O sea que siempre fue Rabbi Yonatan, no sé, yo voy a decir Rabbi Yohanan, siempre fue Rabbi Yonatan. Muy bien, veela, entonces así, Michael Apica más entonces ¿por qué el pasuk dijo coladat? ¿Para qué col? Hay que amar, y calcula había ora, veilo lo había ora. Que si el bedín estaba completo en el tribunal, eso es, no que tienen que todos dictaminar igual, todos equivocarse, no, tienen que estar todos en el tribunal, se considera instrucción, y si no, no se considera instrucción para traerte corbán. Amar Yoshua, Sarashos bin Bedín, Kolar, Talub, Bitzvar, Kular. 10 jueces que están sentados en un tribunal tienen que saber que están delicados los juicios, que es como si tuviera un colar, una cuerda colgada en el cuello, que si se equivocan los ahorcan. Chita, eso ya lo sabemos de antes. Hakamash Malam de Afiru Talmid Rabú. Dice, no solamente los de Anim, sino también el alumno que está enfrente del rabino viendo el juicio, y él sabe que se equivocó el rabino, tiene que decirlo. Es un problema esto. Rabuna, Kinaba Nafik Lebedina, Maite Asaratana de ver Rablekame. Dijo Rabuna que cuando Rabuna dice que cuando salía a un juicio, Maite traía con él a Saratanae, 10 rabinos de Berraf del centro de estudio con él. ¿Por qué? Porque él decía que hay gente en Mitayam Shiva Bikishura, porque cada uno, si nos equivocamos, cada uno le toca un pedacito de la Corá, de la viga que están cargando, el peso que están cargando del juicio, que si se equivocan, por lo menos el castigo de cada quien se lleva un poquitico.
Rabashi, que Abu Maite Terefale Kame. Rabashi, cuando traía un animal, un ave para ver si estaba tarefo o no, Maite Sarat Mete Mejasia. Traía 10 carniceros de la ciudad de Mejasia, que era donde vivía Rabashi, expertos. Un motiv camello traía enfrente de él. Amar y dijo: mira, entre todos vamos a decidir que porque si nos equivocamos, por lo menos que cada uno se lleve un poquito de la responsabilidad, un poquito del peso de la viga se lleve cada uno. Millón nueva. Oru Bedín Pillatushe Taú. El Bedín se equivocó, instruyó, se equivocó, y después supieron que se equivocó, se equivocó y después supieron que se equivocó. De Hazru Bahem, y después se retractaron. Ahora, Kevan Sheivio Caparatán. Dice, Ben Sheivio Caparatán, tanto que ellos ya trajeron el Corbán, porque la mayoría del Cajal hizo el error. Uben lo había Caparatán, tanto que no habían traído todavía. De Allah, de Azal Bihem, y fue uno, todavía basado en el error del Bedín, hizo y cometió el error que Bedín había permitido. Rey Shimon Poter, Rey Shimon Setapatur, Rabbi Elazar, Omer Safek. No sabemos si lo hizo por el Bedín o por él, y tiene que traer entonces un Corbán, pero se llama Shamtalui de Safek. Es un Safek. ¿Cómo el Safek? Ella Beto, si está en su casa, allá, tiene que estar condenado a traer este Corán. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que él debió haber sabido que Bedín se equivocó. No entiendo. Alá lo había allá, pues si se había ido fuera de la ciudad, a otro país, a otro lugar, entonces ahí obviamente que ahí está Patur, ahí no trae. Amar aquí, Modeani, Bezé, Sheu, Karole Patur, Milajova. Yo reconozco que se fue a otro lugar, que es Karov le Patur, o sea, está muy cercano a estar exento de este problema y por lo tanto no trae. Amarlo Benazai, Maishena Ze Minyoshebeto, ¿qué diferencia hay que se fue, que está en su casa? Él tampoco se enteró que está en la casa. No, porque Beto, el que está en su casa, yo puedo asumir que ya no lo hizo por su propio, basado en sí, no el Betín. ¿Por qué? Porque si él pudo fácilmente escuchar el Betín, escuchar que el Betín se retractó. Entonces, por eso, como tengo esa duda, entonces trae Korban Talui. Bezelo ya lo Shisma, pero que está afuera, ¿cómo va a escuchar? Es muy difícil. Pasa tapatur. Oru Betín la corte et con la guf. Si el tribunal sentenció de que todo un tema completo de la Torah hay que eliminarlo. Amburo, por ejemplo, en Nidaba Torah, en Shabbat Torah, en Abad Kohabim Torah, no hay idolatría, Ale Lupeturim, incluso que la mayor caja lo hizo, están exentos. ¿Por qué? Porque no es una alajá, es un tema. Oru le batel mixat, Ukayem mixat. Ahora, pero si ellos instruyeron que eliminar parte y lo otro sigue en pie, ahora él lo hayabim, ahí sí tiene que estar el Corbán. ¿Qué tal como es? Ambru yesh nida Torah, yo si hay nida, la prohibición de nida está, pero abalabal ashmed yom keneged yom patur, por una persona que vio una mujer que vio una mancha en la época de Zabá y tenía que esperar un día limpio. Yom keneged yom, dijo no, puede estar con ella. Entonces, si dice eso, entonces es un error. Oye Shabbat Torah, dice, si hay una porción de Shabbat, pero la motim es que saca de un recinto público, privado, un recinto público, Patur, está mal. Oye Shabbat Torah, si hay idolatría, pero Amistajabe Patur, porque se posterna hasta Patur. En estos casos, a los Hayami aquí sí trae el Corbán, porque la mayoría del Cajal hizo un error de una alajá particular. Shenemar Benelam Dabar, y se les pasó Dabar. Dabar es algo, no todo el tema. Amar Rab, dijo Rabbi Amar, mata a Rabbi Shimon. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Shimon que dijo que una persona que hizo el pecado después que el Bedín se retractó, dijimos que estaba patura, así dijimos, ¿no? Mata a Rabbi Shimon, o el Bishut Betín, porque yo sigo diciendo, dice Rabbi Shimon, que él hizo el error basado en el Betín, no basado en él, patur, listo. Y cada hambre, hay quien dice que Amar Rab, que Rab dijo aquí, que Omer allá Rabbi Shimon, todo error de instrucción del Bedín, que la mayoría del Tzibur se equivocó, Yahid Aoseota Patur, dice un Yahid que hizo está exento, incluso que ya el Bedín reconoció. Ahora era la ¿por qué? Porque esta ley de la instrucción, ¿para qué es? Es para poder definir entre
sin querer o queriendo. Entonces, partimos de que este hombre, obviamente, cuando lo hizo basado en el Betín, punto, no basado en él. Entonces, por eso es que está patur, hijo Rabbi Shimon. Meiti, la Gemara hace una pregunta. Para endavar el tzibur usea otro Javim, betjila gobim alejem. Dice, hay una verdad que pone que el caso que hay que traer el par del Emdavar, ¿no? Este corbán por que la mayoría del tzibur hizo el error, o fue un tema de seguir los corbanos de error también por Odal Kohabim. Entonces, betjila gobim alejem, hay que recoger de todos la plata, sobre todo en el tema de otra hay que recoger la plata. Vive Rabbi Shimon, no se usa la plata que está en las arcas. Rabbi Omer, no, se toma la plata de las arcas. Ok, según Rabbi Shimon, entonces se recoge la plata para llevar el corbán, sobre todo el corbán de Abot Kohabim, que lo lleva el tzibur. Muy bien. Ahora pregunta la Gemara, Amay. Entonces es así. ¿Cómo Rabbi Shimon dice que es patur la persona? Es patur la persona que hace el corbán, que hace el error. Patur el corbán, que hace el error, incluso después que Bedín reconoció que está mal. No entiendo. Si ya el Bedín reconoció y ya el Bedín llevó el corbán, que es el hitus de la Mishnah, que ya el Bedín llevó el corbán, entonces seguro que le pidieron la plata a él. Entonces, de cada vez que recogieron la plata también de él, a Beleodá, él ya sabía, entonces ¿por qué está patur? No, y vaya la primera respuesta que Goshe Gabu está. No, la recogieron, no aclararon para qué era y él no sabía. Y vaya tema de Olá me mata. Otra respuesta que no estaba en la ciudad. Y vaya otra respuesta, Rav que Ida está en Azabar. Otra respuesta es que Rav va como otro Tana, que opina lo de recoger la plata, no como Rabbi Shimon. Dice, no opina que Rabbi Shimon que recoger la plata. Rav opina de Tania Ifja, porque él estudia al revés. Betjilá Govin la gente dio Rabiuda. Según Rav, el que recoge la plata es Rabiuda. Recibe un Omer, Bitvad Ishkat Behembaim. Y según Rabbi Shimon se recoge de qué, de las arcas del templo. Entonces, obvio que es un Rabbi Shimon, la persona no va a saber. Y por eso dijo Rabbi Shimon, otra Mishnah, que esta persona, aunque el Bedín ya hizo el korban de error, él si la hace tapatur. ¿Por qué? Porque no supo. Y pensé que no supo. Tane Raimeir Mehaye versión Poter. Hay una verdad que pone que si el Bedín se equivocó, obviamente, y después supieron, y viene una persona hizo todavía como el error, Raimeir dice Hayab, versión Poter. Rabbi Lazar Omer Safek. Y de esa fe hay que traer a Talui, como dijimos. Mishum Sukumbru Talui. Y Sunku dijeron Talui. Está en duda. Dice la Mara Amar Hanan, dice Amar Rabbi Yohanan, ¿qué diferencia en duda o Safek? Sham Talui que benaihu. Si hay que traer Sham Talui. Según Rabbi Lazar que dijo Safek, trae. Según Sunkus, no. Amar dice la Mashal de Rabbi Lazar, le manda la opinión de Rabbi Lazar, si la comparamos una parábola, ¿a qué la comparamos? Le Adam Shahal Safek Jerez Safek Shumak. Alguien que comió duda sebo, duda grasa, pero dalo. Y después, después se enteró que era duda, entonces se me vi a Sham, que traer un korban a Sham, que es un korban de duda, porque quizás era sebo. Aquí también, quizás aquí podemos pensar que lo hizo por su opinión personal, muy bien. Pero hoy vaya el man de Maltzibur Maite, esto no hace falta enseñar que es según la opinión que pone que el Tzibur tiene que traer. Que Badai, que yo digo que se apoyó en su opinión, no el Betín. De Farsa de Mirta, porque ya todo el mundo sabía que el Betín llevó el Corbán y ellos sabían que fue un error. El afío le manda más Betín me vi. Dice, voy a repetir, voy a repetir la primera línea. No hace falta decir le manda más Tzibur Maite. No hace falta decir que para la opinión que opina que el Tzibur tiene que traer el Corbán. Cuando el Tzibur trae el Corbán, entonces es mucho más, la pregonación es mucho mayor y seguro se enteró, seguro tiene que traer el departamento porque se propaga y se pregona. Él a filo le manda dime bien, incluso la opinión que pone que el tribunal es el que trae. De la de Farsamilde, que normalmente eso no se propaga ni se pregona mucho porque fue un error del Bedín. De todas maneras,
tiene que traer el corbán. Del hombre Milta, que no está muy propagado, y Abba Shai la Abba Mealer. Como él hubiera preguntado, le hubieran dicho que fue un error y no preguntó, entonces tiene que traer un corbán, por lo menos un corbán de Santa Luis. Dice, maravilloso para mí, 20 maravilloso Barzelida, Mashal es un cus. Si agarramos ahora el punto de un cus, que dijo, porque para esta era la que decía que tenía que traer un corbán Shamtalui, ¿no? Porque era Safek. Ahora, el Tuzunkus que dijo Talui, le mandarme, ¿a qué se parece? Le Adam Shelika Patum Shemashot, alguien que trae su sacrificio de expiación en vez de Shemashot, entre día y noche. Safek vivió yo, mi Carlos. Duda, 7 días la capara le funcionó. Safek Bisharasheja, duda si ya anocheció, entonces ahí le trajo el corbán y no es corbán. No sirve. Entonces ese hombre, Shem Levi Shamtalu, no va a traer una Shamtalu. ¿Por qué? Porque no hay no hay ningún lado que seguro pecó. Porque tanto aquí, tanto allá, no estoy seguro que hay un lado que pecó. Entonces, por eso, igual que en nuestro caso, como no hay un lado seguro que pecó, no trae Korban Talui. De lo le manda más Beddin Mevin. No se falta decir, por la opinión, que el Beddin es el que trae el Korban, de lo de Milta, y no se propaga, pero pregona. Y por lo tanto yo puedo decir que él no supo. El atrio le manda mal Tzibur Mevin, incluso la opinión que pone que el Tzibur trae, de Milta, de mi Farsema Milta, que se pregona y la gente sabe, pero yo, vea hombre, si yo he preguntado, le hubieran dicho, de todas maneras, esta patura trae el Corán, porque de Aja, Besafek, Mibot Yom, Safek, Mishahashehá. Y es igual que el caso del caso de Safek Yom, Safek Laila, que vimos que está patur. Y Shail Loshkach, Inetim Shaile. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que si hubiera buscado a alguien para preguntar, quizá no conseguía a nadie. Entonces, si no conseguía a nadie, entonces nunca hubo una obligación segura. Es igual que el caso de Safek Yom, Safek Laila. Y por lo tanto, yo puedo decir que fue más basado en Beddin que en él, y por lo tanto lo hago exento de Shamtalui. Lo hago exento de Shamtalui. Muy bien. Ya que aquí es como el caso Safek mi Beodion, Safek mi Shahashahá. Entonces aquí también, porque aquí, quizás si yo lo hubiera obligado a preguntar, quizás no conseguía a nadie. Entonces no hay ningún lado que lo obligo, que lo puedo condenar por ese lado que hizo mal. Bueno, hasta el próximo Daf Kultuf.